Esta bici es una maravilla, la uso todos los días para ir a trabajar, para moverme por carretera, ciudad, y voy sobre dos ruedas y hago ejercicio. Pero tiene un problema, la suspensión delantera, no sé por qué, es durísima, no absorbe nada, no vale para nada. Hoy voy a enseñaros esto que voy a intentar aquí en mi taller, a ver si consigo solucionarla. Vamos a verlo. Bueno, pues lo primero que nos hace falta, bueno, antes de hablaros de esta herramienta, deciros que esto es una horquilla SR Santur XCM ATB para 27,5. Por lo que he podido saber, hay varias versiones de esta horquilla y esta es, o debe ser, la más baja de gama. ¿Por qué? Porque lleva solo regulación de precarga, con lo cual no lleva compresión. Al no llevar compresión, pues no puedo ponerla más floja. Fijaros que en los baches más gordos puede llegar hasta ahí, con lo que los baches diminutos, el problema que tiene andando por las calles, los pequeños baches, es que esta zona prácticamente ni se mueve y entonces no absorbe absolutamente nada. Bien, pues lo primero que he tenido que hacer es buscarme esta llavecita. Esta llavecita es la necesaria para aflojar esto, así que la idea es aflojar esto, ver si podemos sacar el muelle y atención a la idea, a ver qué tal. Bueno, pues hemos quitado el taponcito, que a su vez tiene interiormente otro, vaya, sale volando. Tiene un tornillo que lo que hace es, pues, apretar el muelle de manera que le da cierta precarga. Y que yo no sé por qué parece que está bloqueado. Ah, estaba bloqueado porque estaba otra vez vuela. Esto funciona cuando apretamos, va entrando este tornillo, lo que hace es empujar el muelle, para el que no lo sepa, y eso procura una precarga. La precarga se utiliza para ajustar la carga inicial que tiene el muelle, dependiendo del peso del piloto que vaya subido en la bici. Bueno, pues estamos sacando el muelle, que lleva un tapón arriba, otro taponcito abajo y esta barra interior. Bien, pues atención, porque la idea que tengo, puesto que no puedo cambiar, tocar con presión, la idea es la siguiente. Esto es un simple muelle, arriba y abajo. Vale, como los muelles está claro que son muy duros, pues la idea es la siguiente. Voy a cortar este muelle aproximadamente por aquí, o un poquito menos, de manera que cuando vaya en la primera parte del recorrido la horquilla esté simplemente... A ver, no se está viendo la horquilla. Cuando esté en la primera parte del recorrido de la horquilla, en la horquilla simplemente funcione el muelle de allí. Y claro, estaría trabajando con un 50% menos de compresión que ahora, que tengo los dos muelles en la misma distancia. Pero eso es lo que quiero, porque es que yo creo que le sobra el 50%, así que me va a parecer bien y es jugármela, pero es una idea que he tenido, vamos a probarla. Así es el mundo de la mecánica y de la preparación. Seguro que hay opciones, alguna opción mejor, como por ejemplo comprar muelles, si es que lo hay, más finos, y entonces pues seguramente son más blandos y todo eso, pero vamos a intentar aprovechar esto, pues si gastamos el mínimo de dinero y podemos arreglarlo, lo arreglamos. Entonces voy a cortar esto, lo voy a ingresar y quiero ver si funcionando solo en la primera parte aquel muelle, y luego cuando frene fuerte, pues entonces bajará la suspensión hasta el punto de que empezará otra vez a conectar con este muelle, y cuando conecte con este muelle, pues está claro
que para la segunda parte del recorrido volveré a tener la presión que tienen los dos muelles, con lo cual no haré supuestamente nunca bottoming out, es decir, no llegaré al final de la suspensión. Vamos a ver qué tal. Cuando yo recorte este muelle, alguien podrá decir que no va a tener la base correcta, seguramente, para asentar este tapón que lleva. Y tiene razón. Pero voy a intentar darle el corte de manera que quede, no va a tener la misma base. Fijaros que aquí tiene una base completa. Y ahora cuando yo corte por aquí, pues va a tener mucha menos base. Pero no importa. Voy a poner esto de nuevo en su sitio y quedará lo suficientemente bien, o espero, para que siga haciendo su función. Bueno, ya lo tengo cortado y entonces en principio sería simplemente poner esto aquí. Pero ¿qué pasa? Que queda mal, queda doblado. Aquí se puede ver. Ya lo esperaba, es obvio que iba a quedar doblado. Pero, claro, también podría montar esta parte hacia abajo, que no importa un poco porque donde va a chocar ahora en la horquilla, cuando venza un poco el otro muelle de la otra barra, ya va a llegar un momento en el que esta pin va a empezar a actuar. Entonces interesa que inserte aquí cómodamente. Entonces esto lo pondría para abajo. Pero ¿y si le doy otra vuelta de tuerca y cojo esta base de aquí? La corto y ya que sé soldar un poquito, pues voy a cortarla y voy a intentar colocarla ahí para que quede recto. Con un par de puntos. ¿Aguantará? ¿Quedará bien? Vamos a verlo. Bueno, pues ya está cortado y ya tengo aquí esta base. Bueno, a todo esto alguien puede pensar que esto es demasiado rollo para una bici de paseo. Pero claro, cuando te dedicas a lo que te motiva es optimizar las cosas, optimizar los mecanismos y las mecánicas y todo, me tira tantos años pensando en suspensiones, intentar mejorarla y tal. Cómo de importante era llevar la suspensión correcta en la Isla de Man y cuántos años tardé. Que yo creo que el único año que la llevé perfecta, o casi perfecta, perfecta nunca, pero casi perfecta fue sin duda 2013. El año de mi accidente, la moto iba como una balsa. Bueno, señores, pues aquí voy a soldar yo esta base para que quede perfecta ahora mismo. Y esa va a ser la manera en la que esto va a apoyar bien. Vamos para allá. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado, pero en principio, fijaros, la alineación yo la veo perfecta. Así que he tenido suerte y ya tenemos la base ahí colocada. Vamos a ver la soldadura un poco más de cerca, si esto quiere enfocar. Bueno, no está mal. Ahora lo repasaré un poquito con la lija y esto se va a quedar como si fuera un muelle nuevo casi. Bueno, no vamos mal encaminados. Bueno, pues esto parece que ha quedado bien. De hecho, entra justo aquí, va, que es lo que me interesa de cara a que cuando golpee, vamos a ver si termina de entrar bien, de cara a que cuando golpee la horquilla, porque obviamente va a empezar a funcionar el otro lado y aquí tardará un poco.
pues cuando golpee, que no me vaya a abrir esto. Aquí ahora está en su sitio. Ahora está en su sitio. Casi. Que no es que quede perfectamente plano, pero casi. Yo creo que es suficiente para lo que... Y después, de todas formas, este lado va a ir hacia abajo. Vamos a montarlo a ver. Bueno, acabo de caer, ya lo iba a montar, y acabo de caer que el elastómero este de goma que lleva aquí dentro, pues para algo irá. Entonces lo que voy a hacer es darle un corte aproximadamente del mismo tamaño que se lo he dado al muelle. Y así yo creo que, supongo que será pues una guía, una especie también de, bueno, de ayuda a una amortiguación fuerte en el momento para que no haga topes salvajes, algo así, ¿no? Y también una especie de guía para el muelle que no se retuerza, vaya guiado, bueno. Pero yo creo que tiene lógica y sentido cortarlo, pues más o menos a la misma medida que he cortado esto. Bueno, pues ahora sí está cortado. Y ahora sí, lo devolvemos a su sitio. Y taponamos otra vez. Y vamos por la bici a ver. Bueno, deciros que ahora no ha venido mal el hecho de que ha quedado bastante más plano. No sé si se acerca a ver a la cámara. Ahí ha quedado muy plano. Así que yo creo que el funcionamiento va a ser muy bueno. De hecho, yo creo esto ni se mueve. Así que lo voy a meter tal cual. Vamos a engrasar un poco la parte de abajo del muelle, vamos, todo el muelle. Eso nunca viene mal. Y podemos engrasar con un poquito de grasa de litio. Y con esto estamos ya en disposición de ver si esta modificación... ¿Qué pasaba? Que la bici, pues todos los pequeños baches, que aquí hay muchos caminos rurales y demás, donde yo vivo en el desierto, pues nada, todas las piedrecillas y tal, todo te lo tragas. Todo te lo tragas en las manos. Y bueno, llevando suspensión, ¿para qué la quieres? Entonces yo me he fijado muchas veces en la suspensión y es que no se mueve. No se mueve. Se mueve, claro, cuando frenas salvaje, una bajada, baja un poquito, pero yo lo que quiero que sea muy blanda al principio para que me amortigüe todas esas pequeñas piedras. Bueno, ya tenemos un problema aquí. El primer problema es... Bueno, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Ha encajado muy bien. Perfecto. Bueno, puede ser que tengamos suerte. Es que se había separado, pero yo creo que está en su sitio. Bien, pues esto lo coloco aquí. Y muy rápidamente vamos a comprobar si esto que he hecho es la mayor chapuza del año. Que suelo hacer alguna, porque claro, el que no arriesga, pues no gana nunca. Apretamos un poquito con esta llave magnífica. Y señores, la prueba del algodón es muy sencilla. Yo coloco esto recto, hago un poco de frenada aquí y veo, quito la pata de cabra que me está molestando, y veo que pues que esto está mucho más blando, pero yo creo que no está ni todo lo blando que yo quisiera, pero está mucho más blando. De hecho funciona, podéis ver aquí, esta es la que lleva, esta barra es la que lleva todo el muelle, y fijaros la barbaridad. Ahora, esto lo hacía antes cuando frenabas a tope. Cuando frenabas fuerte, bajaba hasta ahí. Ahora baja con las manos. O sea que hemos mejorado muchísimo. Sí, señor. Y además no hay el salto ese de decir, bueno, ¿cuándo entra un muelle en funcionamiento después de que el otro? Nada, no se nota. Ya veremos luego en carretera, pero esto está mucho mejor. De hecho, si tuviera que hacerlo otra vez,
en vez de esos 3,5 centímetros más o menos que le he cortado, yo creo que, como digo, yo creo que esos 3,5 centímetros, yo creo que le habría cortado algo más. Esto ahora es una horquilla que funciona. Antes no funcionaba nada. De hecho, veremos a ver si no lo corto o no, porque tendría que soldarlo otra vez y todo el rollo. Y me gusta, ya así ya tengo algo, ya aquí ya hay algo de amortiguación. Pero nada, si tuviera que hacerlo otra vez, de 4 a 5 centímetros. Sí, señor, muy bien. Bueno, pues muy bien, espero que os haya parecido interesante, por lo menos curiosa, este intento de modificar una suspensión, ablandarla, y este proceso de hacer un muelle más corto y que baje uno, y llega un momento que la horquilla, cuando baja a cierto punto, engancha con los dos y empiezan los dos a moverse. Espero que os haya parecido interesante. Si sois niños, no lo intentéis todas estas operaciones en casa, como dice YouTube, que cuando sube un vídeo dice ¿está creado para niños o está creado para adultos? Pues bueno, es un decir, una broma, por supuesto. Invito a todos los chavales que modifiquen sus bicis, que hagan cosas, se diviertan y las optimicen como intento hacer yo. Gracias por estar ahí, un saludo, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. A ver, un rápido postdata, como en las cartas. Acabo de salir a probarla de noche, pero acabo de salir a probarla y va perfecta. Lo único, un detalle, si alguien que realice esta modificación, si llevaseis como yo la precarga de esta barra que hemos dejado sin tocar, si la llevaseis al mínimo, interesa darle ahora un poquito de precarga para que no quede un poquito hundida por el hecho de que apenas está tocando el muelle. Y entonces, como es solamente este muelle en la primera parte del recorrido el que está funcionando, pues que esté un poquito precargado para que inmediatamente pueda hacer su juego arriba o abajo. Entonces, aumentar aquí la precarga en esta barra que no hemos tocado.